When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a realizar un ejercicio de análisis, en concreto el correspondiente a la PAU de julio del 2019 de la Comunidad Valenciana para Matemáticas 2. El ejercicio nos dice que un proyectil está unido al punto 0,2 por una cuerda elástica y tensa y que el proyectil recorre la curva igual a 4 menos x cuadrado de extremos en el punto menos 2,0 y 2,0. Nos pide qué función expresa la distancia entre un punto cualquiera de la curva y el punto 0,2. Sabemos que un punto cualquiera correspondiente a esta curva tendrá como coordenadas x y como coordenada y 4 menos x al cuadrado. Por tanto, la función que nos da la distancia desde este punto, un punto genérico de la curva, y el punto 0,2 situado aquí, será la siguiente. Distancia desde el punto 0,2 hasta el punto x 4 menos x cuadrado vendrá dada por el módulo del vector director que forman esos dos puntos. Es decir, vendrá dada por la raíz cuadrada de 0 menos x al cuadrado más 2 menos 4 menos x cuadrado también al cuadrado. Desarrollando este cuadrado, lo que tendremos será la raíz cuadrada de x cuadrado más menos 2 más x al cuadrado, que nos dará la distancia que existe entre esos dos puntos. X a la cuarta menos 4x cuadrado más x cuadrado nos quedará menos 3x cuadrado más 4. Esta es la función que nos está pidiendo el apartado A. El apartado B y el apartado C lo que nos están pidiendo son los máximos y mínimos absolutos de esta función en el intervalo entre x igual a menos 2 y x igual a 2. Para obtener esos puntos, lo que tendremos que hacer será realizar, en primer lugar, la derivada de esta función. Derivando como una raíz cuadrada tendremos 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de x a la cuarta menos 3x cuadrado más 4 por la derivada del radicando, que será 4x al cubo menos 6 por x. Si tenemos que obtener los máximos y mínimos de esta función, lo que tendremos que hacer será calcular la primera derivada igualada a 0 y obtener las soluciones de esta ecuación. Igualando el numerador a 0, tendremos 4x al cubo menos 6x igual a 0, que me dará como soluciones, por un lado, x igual a 0, sacando factor común, y 4x cuadrado menos 6 igual a 0, cuyas soluciones serán x igual a más menos la raíz de 6 partido por 2. Esos tres puntos serán los posibles máximos y mínimos. Y tendremos que ver el comportamiento de esta función
para comprobar si son máximos o son mínimos. Vamos a dividir el intervalo entre menos 2 y 2 en varios intervalos para estudiar cuál sería el comportamiento de la función distancia. Para ello, el primer intervalo que estudiaremos será el menos 2 menos raíz de 6 partido por 2. Puesto que menos raíz de 6 partido por 2 es aproximadamente menos 1,22, tomando un valor cualquiera de este intervalo, por ejemplo, el menos 1,5, y sustituyéndolo en la derivada de la función, observaremos que en ese intervalo la derivada es menor que 0 y por tanto la función decrecerá. Si tomamos un valor perteneciente al intervalo menos raíz de 6 partido por 2 hasta 0, por ejemplo el menos 1,1, veremos que al sustituir en esta función, la primera derivada va a ser mayor que 0. Eso querrá decir que en ese intervalo la función crece. Si tomamos un valor entre 0 y raíz de 6 partido por 2, por ejemplo 1,1, observaremos que al sustituir en esta función, d' es menor que 0 y por tanto la función decrecerá. Y por último, si tomamos cualquier valor perteneciente al intervalo raíz de 6 partido por 2, 2 por ejemplo el 1,5, observaremos que al sustituir en la primera derivada nos dará un número positivo y por tanto la función crece. ¿Qué podremos concluir a partir de esto? Pues si primero la función decrece y después la función crece, para x igual a menos raíz de 6 partido por 2 tendremos un mínimo de la función. Si la función crece en este intervalo y en el siguiente intervalo la función decrece, lo que obtendremos será que para x igual a 0 tendremos un máximo. Y por último, si en el intervalo 0 raíz de 6 partido por 2 la función decrece y en el intervalo raíz de 6 partido 2 la función crece, para x igual a la raíz de 6 partido por 2 también tendremos un mínimo. Bien, hasta aquí tendremos máximos y mínimos de esta función, pero no sabemos si son absolutos o son relativos. Tendremos que tener en cuenta los valores en los extremos de la función, es decir, en x igual a menos 2 y en x igual a 2, para poder asegurar los máximos y los mínimos absolutos. Por tanto, veremos qué valor va a tomar la función distancia para estos valores y en los extremos. Sustituiremos en la función distancia todos estos valores para calcular su imagen. Si queremos obtener el valor que va a tomar la función para menos raíz de 6 partido por 2, puesto que tanto x a la cuarta como x al cuadrado son exponentes pares, nos va a dar el mismo resultado para ambos valores. Sustituyendo en esta función tendremos raíz de 6 partido por 2 a la cuarta nos quedará 36 partido por 16 menos 3 por la raíz de 6 medios al cuadrado que nos quedará 6 partido por 4 más 4, que nos dará
raíz de 7/4. Por otra parte, si sustituimos x igual a 2, d de menos 2 será igual a d de 2 y que sustituyendo nos quedará 2 a la cuarta, es decir, 16, menos 3 por 4, 12, más 4, que nos quedará la raíz cuadrada de 8. Y por último, el valor que tomará la función para x igual a 0 será raíz de 4, que nos dará 2. ¿Qué podemos concluir de todos estos valores? Puesto que este valor era un máximo, pero el valor que va a tomar la función para x igual a 2 y x igual a menos 2 es mayor que para x igual a 0, aunque x igual a 0 sea un máximo, será relativo y el máximo absoluto será el que tomará la función para x igual a 2 y x igual a menos 2. Por otra parte, para x igual a menos raíz de 6 partido 2 y x igual a más raíz de 6 partido por 2, esta función tomará mínimos absolutos. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos obtenido en los apartados anteriores antes de comenzar con el apartado D. En el primer apartado nos pedían la función que nos expresaba la distancia entre un punto de esa curva y el punto 0,2 y obteníamos esta función. En el apartado B y C decíamos que nos pedía los puntos de la curva a mayor distancia absoluta del punto 0,2 y a menor distancia absoluta del punto 0,2. Y obteníamos como mínimos de la función los puntos menos raíz de 6 partido por 2 y más raíz de 6 partido por 2. Como máximo de esa función obteníamos el valor de x 0. Sin embargo, para x igual a 2 y x igual a menos 2, la distancia absoluta hasta el punto 0,2 era mayor que si sustituíamos x por 0. El último apartado del ejercicio lo que nos pide es el área de la superficie por la que se ha movido la cuerda elástica, es decir, el área comprendida entre la función y igual a 4 menos x cuadrado y la función y igual a 2 menos el valor absoluto de x entre menos 2 y 2. Vemos que la función y igual a 2 menos el valor absoluto de x vendrá expresada como 2 menos x, es decir, más x, cuando x sea menor o igual que 0, y 2 menos x cuando x sea mayor que 0. De esa forma, la representación gráfica entre menos 2 y 2 de esta función será la que aparece con las líneas en azul. Por tanto, la superficie que me están pidiendo es precisamente la que queda entre estas dos curvas y la que queda aquí. Puesto que la función es simétrica respecto al x igual a 0, si calculamos solamente la integral entre 0 y 2, el área comprendida entre menos 2 y 0 será la misma y tendremos que calcular solamente una integral. El área que nos están pidiendo es 2 veces la integral entre 0 y 2 de la función que va por encima, es decir, 4 menos x al cuadrado, menos la función que va por debajo, que será 2 menos x, diferencial de x.
Por tanto, tendremos la integral entre 0 y 2 de el polinomio menos x al cuadrado más x más 2 diferencial de x. Esta integral nos dará 2 veces menos x al cubo partido 3 más x al cuadrado partido por 2 más 2x, y esto comprendido entre 0 y 2. Aplicando a esta función la regla de Barrow, tendremos 2 veces menos 8 tercios más 4 medios más 2 por 2, 4, menos el valor que tomará esta función para x igual a 0, que será 0. Esto nos dará menos 8 tercios más 4 y 2, 6, es decir, menos 8 más 6 por 3, 18, partido por 3. Por tanto, quedará 2 veces por 10 tercios, es decir, 20 tercios, u cuadrado.